muchos temas. Quizás todos no los podamos ver en profundidad, pero bueno, la idea es que ustedes se lleven de forma completa, ¿sí?, una idea de todos los procedimientos vasculares periféricos que actualmente puedan realizarse. Obviamente no los van a encontrar todos acá, porque la clase sería eterna, muy grande. Ustedes piensen, para lo que es sistema vascular, ustedes lo pueden dividir en miembro superior, miembro inferior, ¿sí?, la región abdominal y torácica, y después tenés lo que es vaso de cuello y cerebral. Lo que es vaso de cuello y cerebral lo van a estar viendo en el módulo de neurointervencionismo, así que eso queda para otra clase o en otro momento, que lo van a ver luego con el doctor. Conmigo vamos a tratar de ver miembro superior, miembro inferior, ¿sí?, y una parte de torácico y abdominal. Como les dije antes, no podemos ver todos los estudios completos porque si no la clase sería eterna o tendríamos que hacer 2 o 3 clases para completar este temario. Pero vamos avanzando. Vamos a ver un tema en particular que, si bien no es vascular periférico, tiene relación con él, que son los bypass. Los bypass, como la palabra lo dice, es un puente, ¿sí? En el sistema coronario, el bypass, por lo general, siempre es desde la arteria mamaria izquierda, ¿sí?, o mamaria derecha, a la descendente anterior, o la mamaria derecha hacia la coronaria derecha, y puede que haya puentes venosos que salen desde la aorta, ¿sí?, hacia la circunfleja o hacia la diagonal, ¿sí?, que es rama de la descendente anterior, ¿sí?, o puede haber también puentes venosos que vayan a la coronaria derecha. Lo que comúnmente van a encontrar va a ser puentes mamarios izquierdos a la descendente anterior, puentes mamarios izquierdos a la circunfleja, o sea, puede estar sincronizado hacia la descendente anterior y la circunfleja, o puede estar sincronizado hacia la descendente anterior y hacia la diagonal. Acá le estoy mostrando, ¿sí?, en lo que ustedes están viendo hacia la izquierda, ¿sí?, acá, esto es la coronariografía de una coronaria izquierda en oblicuo anterior derecha, que tiene muchísimas lesiones y a la cual se le realizó un puente, un bypass, a la descendente anterior, ¿sí? Ustedes pueden ver que es un puente que nace en la mamaria izquierda, ¿sí? A ver si podemos detenerlo justo donde tiene el bypass, ¿sí? Acá tiene el bypass, ¿sí? Todo lo que sigue a continuación es la arteria nativa del paciente, de la descendente anterior. Esto, las proyecciones que se realizan para, en este caso, la mamaria interna, es oblicua derecha, al igual, oblicua anterior derecha, igual que como hacemos en la CCG. Se puede hacer una dorros, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos dorros, qué veíamos? ¿Sí? La porción distal o porción media de la arteria. Entonces nosotros acá nos vamos a concentrar en todo este trayecto, o sea, en la arteria nativa, ¿sí?, de la persona. Y después hacemos una lateral izquierda y de esta manera vemos cómo se dibuja, ¿sí?, se dibuja la descendente anterior por debajo del esternón. Acá lo pueden ver, ¿sí? Esto es lateral izquierdo y van a ver cómo, ¿sí?, acá es un secuencial. Acá tenemos la descendente anterior y acá tenemos la DA o la circunfleja en realidad en este caso. Los bypass venosos.
podemos encontrar bypass venoso a la coronaria derecha, como les dije, a la circunfleja, rama diagonal, ¿sí? A veces también se puede utilizar como bypass arterial la radial, ¿sí? Entonces, ustedes cuando van a palpar el pulso, ¿sí? Por ahí se encuentran que no tiene pulso, y si el paciente tiene puentes bypass, puede pasar que le hayan sacado la radial y se la conectaron para hacer algún puente a una diagonal, o a la descendente anterior no, pero puede ser una diagonal o una circunfleja. Esto es un puente venoso a una diagonal. Fíjense el calibre, ¿sí? Ya nos indica que es una vena, y además van a ver esto que está acá, ¿sí? Son las válvulas de la vena, ¿sí? Las válvulas, como ustedes saben, la vena tiene un retorno sanguíneo desde los pies hacia la aurícula derecha del corazón, con lo cual tiene válvulas en todo su recorrido, que lo que permite es que no haya un retroceso de la sangre. Esas válvulas, obviamente, cuando se hacen estos bypass, se sacan para que el torrente sanguíneo fluya sin ningún inconveniente. Acá vemos un puente venoso a la coronaria derecha, y acá la coronariografía de la coronaria derecha en oblicuo anterior izquierda. Estas son otras proyecciones que podemos observar en oblicuo anterior derecha, en oblicuo anterior izquierda, ¿sí? Y ahora pasamos al tema de hoy, que es vascular periférico. Para hacer un pequeño repaso de la anatomía, nosotros salimos de lo que es el callado de la aorta, vamos al tronco branquiocefálico, de ahí pasamos a la arteria subclavia, ¿sí? Callado aórtico, tronco branquiocefálico, arteria subclavia, arteria axilar, arteria humeral o braquial, ¿sí? Y la arteria humeral o braquial a nivel del codo se va a dividir en arteria radial, que es la más externa, en una posición anatómica, nos queda el pulgar apuntando hacia el lado externo y el dedo meñique hacia el lado interno. Esa es la posición anatómica correcta. Entonces nos queda la arteria radial hacia afuera, ¿sí? Hacia externo, y hacia interno la arteria cubital, ¿sí? Y los arcos palmares. Esto es importante que lo sepan, no solo para lo que son los estudios, sino para los accesos, ¿sí? Los accesos radial y o cubital, que vimos anteriormente, o braquial. Esto es más yendo hacia lo que es en la mano, el arco palmar, profundo y superficial, con los ramos digitales. En miembros inferiores, ¿sí? Venimos de la arteria aorta abdominal, ¿sí? A nivel del Carrefour tenemos una bifurcación en ilíacas primitivas izquierda y derecha respectivamente. En este caso tenemos descrita la ilíaca primitiva derecha, ¿sí? Que se continúa con una rama externa y una rama interna o hipogástrica, ¿sí? Desde la rama externa se continúa con la arteria femoral común, luego de pasar la arcada inguinal, ¿sí? Femoral común, que se va a subdividir, ¿sí? En femoral superficial y femoral profunda. ¿Cómo identificamos cuál es una y cuál es otra? Más allá de que la superficial es interna y la profunda es externa, la profunda tiene ramas y la superficial no las tiene, ¿sí? Esa es una manera rápida de visualizar. Ojo que puede pasar que el paciente tenga lesiones a nivel del miembro inferior y, como ya sabemos, el cuerpo realiza colaterales, ¿sí? Fabrica colaterales. ¿Qué hace? Fabrica nuevas arterias, nuevos caminos para irrigar ese territorio que tiene una isquemia o tiene algún problema
vascular y no está siendo irrigado. Entonces podemos encontrarnos con una arteria femoral superficial con ramificaciones. Pero esto no es lo normal, ¿sí? Significa que esa arteria ha generado colaterales, caminos accesorios para llegar a irrigar esos territorios que por algún motivo de lesión no lo está realizando. Bien, la arteria femoral superficial, ¿sí?, continúa su trayecto a lo largo de todo el fémur y a nivel de la porción distal, ¿sí?, de la diáfisis del fémur, ingresa en lo que se denomina canal de Hunter, ¿sí? Y una vez que ingresa a través de ese canal de Hunter, se denomina poplitea, ¿sí? Comienza a llamarse poplitea. Esta es la arteria poplitea vista desde atrás, ¿sí? Porque se va hacia atrás, entonces acá lo vemos, pasa por detrás de la articulación de la rodilla, ¿sí? Y una vez que pasa, ¿sí?, la rótula o la patela, según como lo encuentren en los libros, infrapatelar, ¿sí?, vamos a encontrar el tronco tibio-peróneo, y ese tronco tibio-peróneo se va a dividir en tibial anterior, ¿sí?, tibial anterior, tibial posterior, o sea que a nivel, luego de que tengamos la articulación entre tibia y peroné, ¿sí?, que es esta o esta, vamos a tener un ligamento interóseo, y a través de ese ligamento interóseo vamos a tener la tibial anterior, que va a venir por delante, o sea, va a ser anterior a la pierna, ¿sí?, y perforando ese ligamento interóseo va a salir la tibial posterior. Bien, y entre medios de ellas, o a través del ligamento interóseo, baja la arteria peronea. Bien, esto es para que ustedes visualicen, ¿sí?, que luego la tibial anterior va a ir a formar el maléolo tibial o el tobillo interno, la irrigación del tobillo interno, perdón, y va a formar lo que es la arteria dorsal del pie, ¿sí? En cambio, la tibial posterior va a ir hacia el maléolo externo, ¿sí?, y va a formar la arteria plantar del pie. Eso ahora después lo vamos a ver en angiografía para que ustedes visualicen cómo se tiñen estas arterias. Es muy importante para ver si está teniendo flujo este pie, ¿sí?, tomarle el pulso tibial, ya sea tibial posterior o anterior, es indistinto, pero buscarle el pulso. Siempre por lo general se toma la tibial posterior, uno pone los dedos detrás del tobillo y puede sentir el pulso, ¿sí? O a nivel del dorso del pie podemos ver si tenemos irrigación de la arteria dorsal, lo cual nos está diciendo que tenemos irrigación de la tibial anterior, o en teoría tenemos irrigación del anterior. Esto ustedes tengan en cuenta que el pie puede estar irrigado, pero pueden estar lesionadas las arterias de la pierna, con lo cual se generan vasos abscesorios que hacen que ese pie se encuentre irrigado. No de la forma que querríamos, pero bueno, se encuentra irrigado, con lo cual hay que solucionarle el trayecto arterial nativo de ese vaso para que tenga un buen flujo en ese pie. Más sobre la irrigación del pie, todo el arco plantar profundo y superficial. Bien, las enfermedades vasculares periféricas que podemos encontrar son menos frecuentes que las cardíacas, menos frecuente que un infarto cerebral, pero todas estas arteriosclerosis, ¿sí?, pueden producir enfermedades difusas a nivel de las ramas vasculares y
comenzamos a tener claudicación. ¿Qué significa que tenemos claudicación de los miembros inferiores? Que dependiendo del diferentes tipos de grado en cuanto a que estas arterias se comienzan a tapar, ¿sí? Ahora vamos a ver distintas escalas. El paciente nos va a decir, bueno, yo puedo caminar hasta 2 cuadras, puedo caminar 1 cuadra y me empieza a doler. Puedo caminar media cuadra y me empieza a doler. Estoy sentado y me duele, ¿sí? Bueno, esas son distintas escalas para uno poder inferir, ¿sí?, el grado de lesión que tiene ese miembro inferior. Esto es en generalidades como para que ustedes tengan una referencia estadística, ¿sí?, de la injerencia que tiene una lesión en un miembro inferior. Y estas son algunos tipos de enfermedades, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta. Pueden ser por obstrucción arterial, ya sea por placa de colesterol, grasa, calcio, ¿sí? Fibrina, o sea que hay una falla en lo que es la coagulación, ¿sí?, en ese paciente, disminución del flujo, dolores, calambres, el paciente puede referir que se le adormece el pie, ¿sí? Puede producirse aneurismas a nivel de la aorta, puede haber enfermedades que afectan, ¿sí?, al miembro inferior de ese paciente, produciéndose hinchazón o cambios en la temperatura de ese miembro. Y esta es la prevalecencia en cuanto a las obstrucciones, ¿sí? Fíjense que el trayecto femoropopliteo, ¿sí?, es el trayecto que comúnmente más se obstruye, ¿sí? No quiere decir que los otros no ocurran, pero es el que más suele obstruirse. Y muchas veces, cuando se obstruye el femoropopliteo, produce consecuencias a nivel popliteo o tibioperoneo, ¿sí? Esto ahora repasando un poco la anatomía venosa, ¿sí? Yendo desde las venas digitales en las puntas de los dedos, pasamos por los arcos palmares profundos y superficiales, ¿sí? Tenemos por un lado la vena radial y cubital, y más externo a la radial se encuentra la vena cefálica, que ya la podemos encontrar en el antebrazo, y la vena basílica, ¿sí?, que se encuentra en el sector medio a nivel del antebrazo. Luego, cuando pasamos el pliegue del codo, la vena basílica va a ser bien interno, ¿sí?, bien medial, y la vena cefálica va a ser bien externo o lateral, ¿sí? Va a ir subiendo dependiendo la anatomía de cada paciente. Ustedes sepan que esto es una maqueta, pero va a depender de la anatomía de cada paciente, las distintas variables anatómicas. Bien, estas después van a ir a desembocar en las venas braquiales, de ahí a la vena subclavia, de ahí va a la vena innominada y a la vena cava superior. La vena cava superior, como ustedes saben, desemboca en la aurícula derecha. En lo que es miembro inferior, vamos a ir desde los arcos plantares o dorsales hacia la tibial anterior, la peronea, la tibial posterior, ¿sí? Vamos a la poplitea, fíjense que tienen básicamente los mismos nombres que la arteria: femoral superficial y profunda, femoral común, ilíaca externa, también tenemos ilíaca interna en este caso, ilíaca primitiva y vena cava inferior que desemboca en la aurícula derecha. Esto es lo profundo, el sistema venoso profundo. Si vamos, bueno, no lo tengo. Si vamos al sistema venoso superficial, tenemos la vena safena. La vena safena la vamos a encontrar en todo el lado medial de la pierna, ¿sí?, con muchísimas ramificaciones. Safeno significa subcutáneo, con lo cual por debajo de la piel ya nos encontramos con la vena safena y recorre
todo el miembro inferior, con sus distintas ramas, ¿sí? Estas son las ramas de la safena, son las famosas aranitas o las que después se convierten en varices. Bueno, las enfermedades que podemos encontrar en las venas son coágulos sanguíneos venosos por trombo vascular periférico, ¿sí? Es un coágulo que se organiza y se forma y no permite el retorno sanguíneo y como consecuencia tenemos edematización de esa zona. Por eso se la conoce como síndrome de la clase turista. ¿Por qué? Porque viajas sentado en un lugar que es de espacio reducido y no tenés mucha movilidad. Entonces, al no poder caminar o distender las piernas, no se favorece ese retorno sanguíneo y con lo cual se empiezan a edematizar las piernas. La embolia pulmonar puede ser una consecuencia del tromboembolismo, ¿sí? Puede derivar en un tromboembolismo pulmonar, o sea que una fracción de ese coágulo se desprende, viaja a los pulmones y como sabemos, que ahora lo vamos a ver, como todo vaso, ¿sí? Empieza como un gran calibre y termina en un capilar. Bueno, ahí es donde se produce el enclavamiento y por ende se tapa el árbol arterial venoso de los pulmones. Flebitis, ¿sí? La flebitis puede ser superficial o profunda, produce un enrojecimiento en ese miembro, mucho dolor, un calor húmedo, sudoroso, ¿sí? Se puede visualizar y se puede palpar. Y bueno, y las varices, que son cuando se inflaman estas venas, ¿sí? Por disminución del flujo, se empiezan las válvulas que yo le comentaba anteriormente se comienzan a dañar, ¿sí? Porque hay un enlentecimiento de ese flujo, entonces al no avanzar el flujo se empieza a estancar y esas válvulas al inflamarse, ¿sí? Recuerden que la vena con respecto a la arteria, la gran diferencia es que no tenemos capa muscular, ¿sí? Con lo cual esa pared se distiende, ¿sí? Todo lo que el volumen sanguíneo permita, con lo cual esas válvulas comienzan a dañarse o romperse, ¿sí? Y eso es lo que hace que se empiecen a hacer defectuosas, perdón, las venas y se producen las varices. Esta es la clasificación de Fontaine, es lo que yo le decía anteriormente en cuanto a la claudicación intermitente. ¿Sí? Tenemos diferentes grados y va a depender de si tiene lesiones angiográficas significativas en cuanto a la clínica y después en cuanto a cuánto claudica, cuántos metros claudica cuando camina el paciente. O sea, si el paciente camina, pues llega a caminar más de 150 metros, o sea, más de una cuadra y media, se denomina clase grado 2A. Si camina menos de una cuadra y media, se clasifica en grado 2B. El grado, obviamente, más grave, independientemente de las lesiones ya isquémicas que podemos observar, es el grado 3, cuando el paciente le dicen que sentado siente dolor. ¿Sí? O sea, que en estado de reposo el paciente siente dolor. O sea, es el estado más avanzado de categoría, ¿sí? Siendo que no se visualicen lesiones. Cuando se visualizan lesiones ya estamos en un grado 4, obviamente. Este es otro tipo de clasificación, que es el de Rutherford, en cuanto a claudicación y dolores o pérdidas importantes de tejido. Cuando nos referimos a pérdida de tejido, puede ser que se produce una necrosis de uno o varios dedos y esos dedos se pierden, ¿sí? Ya sea porque se los amputaron o porque pierden ya su función, se ven completamente necróticos, completamente negros y prácticamente secos, ¿sí?
distintos tipos de lesiones, de cómo se pueden dar en cuanto a la obstrucción del vaso, ¿sí? Pero no tenemos que generalizar en cuanto a la edad del paciente, no porque el paciente sea añoso va a tener lesión periférica, no es el caso de estas señoras. Sí tenemos que tener en cuenta que hay distintos factores que pueden ser modificables o no modificables en cuanto a la conducta que hacen a la prevalencia de estas enfermedades periféricas, ya sea por el sexo, edad o factores genéticos, podemos llegar a tener mayor prevalencia, ¿sí?, a generar algunas lesiones periféricas. En cambio, hay comportamientos que son modificables, o sea que el paciente puede modificarlos, como ser el tabaquismo o la diabetes. Obviamente, una vez que la diabetes está diagnosticada, el paciente, la forma de modificar su conducta es con dieta o medicación para no favorecer lesiones en su miembro inferior, la hipertensión arterial, la hiperlipidemia, o sea, el aumento de colesterol o de grasa en sangre, la obesidad, el sedentarismo, ¿sí? Y algunos factores psíquicos que conllevan a la formación de lesiones a nivel del miembro periférico. Ustedes se preguntarán por qué el sedentarismo produce lesiones. Por lo mismo que les comentaba antes. El retorno sanguíneo, perdón, el retorno sanguíneo se produce si nosotros estamos en actividad. ¿Por qué? Porque el músculo se contrae. Recuerden que no tiene capa muscular, la vena. Perdón. El músculo se empieza a contraer y favorece, ¿sí? Es como que vamos apretando, ¿sí? Entonces va subiendo, va retornando la sangre hacia la aurícula derecha del corazón. Y a través de esas válvulas se van cerrando, una vez que pasa la sangre se cierra, entonces no favorece ese retorno y continúa así. Si si tenemos un paciente que es sedentario, que está todo el tiempo sentado, por ejemplo, los taxistas, si son muy propensos a tener lesiones en miembros inferiores, o, o gente que trabaja, por ejemplo, con camiones o colectivos de larga distancia, porque al estar muchas horas sentado, favorece, o mejor dicho, desfavorece el retorno sanguíneo. Y a su vez produce lesiones a nivel de arterial también, porque al no estar la sangre fluyendo con normalidad, ¿sí?, se empiezan a generar depósitos de grasa o calcio en las en las paredes de las arterias. En cuanto a la prevalecencia genética y la edad, como pueden ver, hay mayor prevalecencia, dependiendo de la edad, en mujeres y hombres, ¿sí? Fíjense que en una edad promedio entre 45 y 64 es mayor la prevalecencia en el hombre que en la mujer. En cambio, bueno, acá hay algo que está mal. Cuando es mayor de 65 años, la prevalecencia es mayor en la mujer que en el hombre. Pero bueno, estas son cosas que no podemos modificar, ¿sí?, como la carga genética que traemos con nuestros antecedentes familiares. Eso no lo podemos modificar. Sí hay factores que están en nuestras manos y podemos modificarlos. Por ejemplo, durante lo que es el tabaquismo. 20 cigarrillos diarios, ¿sí? Aumentamos 3 veces la posibilidad de tener una claudicación intermitente, ¿sí? Aumentamos un 90% la posibilidad de tener una enfermedad aortoilíaca y un 91% la posibilidad de tener enfermedad femoropoplitea. En cuanto a la diabetes, fíjense que es el gran responsable de las amputaciones no traumáticas, porque una vez que comienza a desencadenarse una lesión en un paciente diabético donde tenemos
serios problemas de coagulación, ¿sí? La isquemia comienza a avanzar, ¿sí? Y no tenemos que llegar a un punto en que tenemos una gangrena y se empieza a generalizar. Entonces se opta por realizar amputaciones. Y por lo general las lesiones mayoritarias son a nivel tibial, o sea, a nivel de la pierna, o sea, infrapatelar hacia el pie. Generalmente las lesiones comienzan, ¿sí? en los dedos del pie. Por eso se les recomienda a los pacientes que usen calzados cómodos, ¿sí? Flexibles, que no tengan rozamiento, ¿sí? En las puntas de los dedos, porque una mínima lesión puede desencadenar que eh, empiece con problemas graves de circulación. Leriche. El Leriche es una claudicación bilateral, ¿sí? Que se da generalmente en hombres, pacientes jóvenes, y se da en una claudicación alta, ¿sí? A nivel de la aorta abdominal. Fíjense todas las ramas colaterales que el cuerpo puede llegar a generar, ¿sí? Para poder ayudar a que el flujo permanezca y se mantenga, porque, como ustedes van a ver acá, ¿sí? Se producen lesiones donde se amputa de forma completa la arteria, ¿sí? Y si esto quedaría de esta manera, todo el miembro inferior quedaría sin irrigación, con lo cual el cuerpo maravillosamente genera distintas ramas colaterales, femorofemoral, aorto ilíaco, aorto femorales, que son caminos que si el cuerpo no las realiza y no se puede recanalizar, el cirujano opta por colocar una prótesis de PTFE que va desde la aorta sana hacia la ilíaca o hacia la femoral o desde una femoral a la otra femoral. Bueno, esos son los caminos que se logran atravesar para poder tener irrigación. Fíjense, acá tenemos un paciente que tiene un Leriche, ¿sí? Donde tiene completamente amputada la aorta abdominal y sin embargo, fíjense toda la circulación colateral que tienen. Y miren cómo por acá, ¿sí? Se va a llenar la arteria ilíaca externa derecha. ¿Lo ven? Obviamente no es el mismo flujo eh, que si esto fuese normal, es lógico, pero ayuda a mantener la irrigación del miembro inferior afectado, o si es ambos miembros afectados. Bueno, el miembro inferior, cuando realizamos una angiografía diagnóstica, ¿sí? Tenemos que saber que tiene una mortalidad extremadamente baja, ¿sí? La morbilidad es muy baja, no supera el 5%, y estas son algunas, ¿sí? de las morbilidades que podemos llegar a tener cuando realizamos una arteriografía de miembros inferiores. La preparación, le tenemos que indicar al paciente que tenga un ayuno de 8 horas, rasurado inguinal. Si no lo hace el paciente, lo tenemos que hacer nosotros en sala. Preprocedimiento, el paciente se tiene que quitar prótesis dental y objetos metálicos de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque si vamos por radial izquierda, que comúnmente se utiliza el acceso a través de radial izquierda y bajamos por un catéter hacia la descendente, la aorta descendente, torácica y luego hacia la abdominal, no tenemos que tener en todo ese trayecto nada metálico. Tenemos que pedirle al paciente que se quite la ropa interior, eh, evaluarlo físicamente. ¿Por qué sacamos prótesis dentales? Porque ustedes sepan que siempre, en todo procedimiento, por mínimo que sea, puede ocurrir
que tengamos una eventualidad en el cual necesitamos reanimar al paciente o necesitamos intubar al paciente. Si necesitamos intubar al paciente y tiene prótesis, podemos hacer un mal mayor, ¿sí? Porque cuando ingresan para abrir con el tubo mayo, para abrir la vía aérea, pueden romper la prótesis dental, y el problema no es que rompen la prótesis dental, sino que esa porción que se rompe puede aspirarse y ahí estamos complicados, ¿sí? Pequeño repaso de lo que ya vimos en cuanto a preparación del paciente, más de repaso de cómo trasladar al paciente hacia la sala de hemodinamia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la mesa quirúrgica cuando vamos a realizar un estudio de miembros inferiores? En línea general, para todo lo que es vascular periférico, los potes donde tenemos agua limpia, agua sucia, ¿sí? Y un pote para el contraste, gasas, un set de introductor con cuerda, 2 jeringas a rosca. Esto va a depender del servicio y la realidad de cada servicio, pero lo ideal es tener 2 jeringas con lugar lock, la aguja 21G y medio, Avocat 16 o aguja de punción si va a ser por vía femoral, o Avocat 18 o 20G si va a ser por radial, o aguja de punción radial que también existe. Bisturí, conector de presión o el sistema de conector si tienen la bomba Assist, cuerdas, cuerda 0.35 y un pigtail. Eso como para comenzar con el procedimiento, ¿sí? Esta es ya la mesa vestida, como la vemos. Algo importante que tenemos que tener en cuenta dentro de este preparado, tenemos que tener, además del conector de presión, un conector para la bomba. Si no tenemos la SIT, tenemos que tener un conector para conectar la bomba para inyectar contraste. Bien, en cuanto al material de contraste que vamos a utilizar, el material idealmente tiene que ser un material de contraste no iónico y de baja osmolaridad, ¿sí? Porque son los mejores tolerados. Si utilizamos sustracción digital, obviamente en miembros inferiores siempre utilizamos sustracción digital. Hay que diluir, o se puede diluir en solución fisiológica 1:1 o 3:1, ¿sí? ¿Se puede utilizar contraste convencional de alta osmolaridad? Sí. Entonces, para ello podemos colocar lidocaína al 2%, que esto nos va a permitir que el paciente, ¿sí?, no sienta una gran quemazón en los miembros inferiores. Sepan que cuando estamos inyectando contraste iónico o de alta osmolaridad, es como si le estuviésemos quemando la arteria por dentro al paciente. Entonces, si no le ponemos la lidocaína, lo que vamos a lograr es que el paciente se mueva y vamos a tener una imagen de muy mala calidad o un estudio de muy mala calidad, con lo cual eso va a redundar en repetir la imagen, repetir la adquisición, con lo cual mayor cantidad de contraste para el paciente, con lo cual mayor irradiación para el paciente y todo el equipo que está interviniendo en sala, ¿sí? Tener en cuenta que la mayoría de estos pacientes que tienen lesiones de miembros inferiores, por lo general tienen lesiones, tienen insuficiencia renal. Esto ustedes lo van a saber cuando lo indagan al paciente, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que no podemos estar repitiendo la adquisición de forma constante, ¿sí? Las inyecciones selectivas permiten visualizar mejor el territorio infrapatelar. Esto es, una vez que llegamos a la arteria poplitea, habíamos visto que se continuaba con el tronco tibio peroneo, y esta, la primera rama que daba, era la tibial anterior, que se va hacia externo. Luego tenemos la tibial posterior y la peronea. Bueno, en esta podemos inyectar desde el tronco tibio peroneo, pero también es conveniente inyectar en cada una de las arterias para visualizar, en caso de que
hayamos visto que hay algún tipo de lesión para visualizar correctamente de forma selectiva esta arteria. Bueno, las bombas, me fui a dos extremos. De lo primero que salió en bombas, ¿sí? Hasta lo último que tenemos en bombas inyectoras, ¿sí? La bomba tradicional de pie que todos conocemos es similar a la que vemos aquí abajo, donde nosotros le vamos a poner la presión a la cual vamos a inyectar, los PSI a la cual vamos a inyectar, el flujo que vamos a inyectar y cuántos mililitros vamos a inyectar. Lo mismo ocurre en la bomba inyectoria Assist, ¿sí? La diferencia es que acá tenemos el transductor de presión incorporado y bueno, nada, podemos controlar desde este comando, ¿sí? Desde este panel, el protocolo. Acá ponemos los PSI, acá ponemos el volumen de contraste y acá ponemos el flujo que vamos a estar inyectando. Es básicamente lo mismo, solo que bueno, está acondicionado y ya preparado como para utilizar sin estar con la bomba corriendo y demás, ¿sí? Como la bomba Assist, por ejemplo, puede estar agarrada a la mesa del angiógrafo, no es necesario estar viendo si, por ejemplo, cuando hacemos una corrida en miembros inferiores, o sea, vamos con la camilla desde, por ejemplo, la femoral hacia el pie, ¿sí? Que vamos haciendo toda la corrida del miembro inferior, no necesitamos estar acompañando con la bomba inyectora o viendo si el conector nos alcanza, etc. Estos son algunos de los catéteres que Profe, utilizamos. una pregunta. Ah, perdón, sí. Bueno, ¿qué importancia ahí tienen los PCI? Ahora lo vamos a ver en cada estudio, ¿sí? Ok, Pero generalmente, generalmente los PCI que se utilizan es de 600 para abajo, ¿sí? Excepto cuando podemos inyectar una aorta que podemos aumentarlo a 700, 750, dependiendo de la aorta que tengamos, siempre es de 600 para abajo, ¿sí? Y cuando trabajamos con miembros inferiores, el PSI que utilizamos es bajo. Yo estoy acostumbrado al tema de la bomba que lo maneja de forma automática, pero eh, es una medida estándar que ahora lo vamos a visualizar para que les quede bien en claro. ¿Sí? Un ok, repaso, gracias. por favor. Un repaso en cuanto a las técnicas vía de acceso que ya habíamos visto, cuando hacemos un acceso retrógrado y un acceso anterógrado, ¿sí? La diferencia es que acá estamos entrando por debajo del pliegue, ¿sí? De nuestra ingle, y acá estamos ingresando por encima del pliegue de la ingle, ¿sí? Como para que tengan un reparo anatómico rápido de dónde tiene que ingresar el médico. Acá tenemos una posición en cuanto a cuando se punza anterior y retrógrado, la vía radial, obviamente, en este caso es la vía radial derecha, pero cuando hacemos miembros inferior entramos por vía radial izquierda, porque ¿se puede entrar por vía radial derecha? Sí, se puede entrar por vía radial derecha, pero tengan en cuenta que ustedes cuando ingresan por vía radial derecha, ¿sí? Van a ir al tronco brachiocefálico, de ahí van a ir al callado de la aorta y el callado de la aorta a la aorta descendente, ¿sí? En cambio, cuando vienen por arteria radial izquierda, ¿sí? Desembocan a través de la subclavia izquierda directamente en la aorta descendente, con lo cual ahí se acorta, o sea, ganan en distancia, y sobre todo si un paciente que es alto, les va a servir y mucho. Cuando vamos por radial izquierda, generalmente el pigtail queda a nivel de las renales o por debajo de las renales, ¿sí? Y si vamos con un multipropósito largo de 125, llegamos generalmente a entrar, ¿sí?
de forma selectiva a cada una de las arterias ilíacas primitivas, derecha o izquierda respectivamente, con lo cual eso nos permite inyectar de forma selectiva, ¿sí? Esta técnica de crossover sirve tanto para diagnóstico como para terapéutico. Luego después lo vamos a ver cuando veamos la parte terapéutica también, pero básicamente estamos ingresando en forma retrógrada a través de la femoral superficial derecha, ¿sí? Pasamos un catéter que puede ser Cobra o Simmons, que se arma a nivel de la aorta torácica, y lo que se hace es canalizar de forma selectiva la arteria ilíaca primitiva izquierda, o sea, la ilíaca contralateral, ¿sí? Y así podemos inyectar de forma selectiva el miembro inferior izquierdo. El método diagnóstico por excelencia y selectivo es la angiografía, ¿sí? Permite evaluar toda la anatomía arterial y determinar si tiene distintas disminución en calibre o obstrucciones. ¿Sí? Algunos angiógrafos permiten realizar un barrido, ¿sí? completo de ambos miembros inferiores, con lo cual tenemos un mapa completo de todo el recorrido. O incluso permite hacer en distintas fases y luego el sistema lo procesa y podemos ver la imagen completa como vemos aquí a la derecha, ¿sí? Acá ven que es un Leriche, donde tenemos lesión a nivel de la aorta ilíaca, y fíjense todas las ramas colaterales que tiene, y después van a encontrar que tienen lesión generalmente las lesiones en miembro inferior se dice que es en espejo, o sea, que si nosotros vemos en un miembro inferior una determinada lesión, muy posiblemente lo veamos en el otro miembro, ya sea que lo vemos en el mismo grado, ya sea avanzado o que está en un grado inferior, pero siempre es en espejo las lesiones en miembros inferiores. Bien, acá tenemos la programación de la bomba que me consultaban antes. Los PCI generalmente entre 600 y 400 es lo que se utiliza habitualmente. Eso va a depender del médico y cada servicio tiene su librito, pero más o menos la programación puede ser 30-15 o 60-30, dependiendo si hacen un corrido largo, ¿sí? Con la bomba CIS, por ejemplo, se utiliza 38, ¿sí? Para cada miembro inferior, 8-8 si queremos hacer las ilíacas, y si queremos hacer, por ejemplo, cámara femoral se refiere a la bifurcación entre la arteria superficial y la arteria profunda, femoral profunda y superficial. Entonces hacemos una oblicuidad que se abra y se visualice bien esa bifurcación, entonces utilizamos 8-8. En este caso, la aorta abdominal. La aorta abdominal se puede hacer también 25-15, 15-15 si es una persona bajita o menudita, chiquita, entonces podemos usar 25 o 15-15. Eso va a depender de la anatomía del paciente. Ustedes sepan esto, como hay distintas anatomías, ¿sí? Y yo le puedo dar una programación de bomba, no significa que a todos los pacientes utilicemos la misma programación, ¿sí? Esto va a ser la diferencia entre ustedes que van a ser excelentes técnicos de hemodinamia y el resto, ¿sí? O enfermeros o instrumentadores, whatever, lo que se vere. La idea es que ustedes sepan siempre que dependiendo de la anatomía del paciente, ustedes van a poder adaptar, ¿sí? Un protocolo que pueden tener como base
pero no necesariamente tiene que ser el mismo para todos. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente que es muy alto, o sea, que tiene una longitud de miembro inferior muy larga, probablemente no me alcance un 38 o un 60-30, ¿sí? Tengo que darle más contraste o manejar otro volumen. Entonces, bueno, ahí es donde ustedes tienen que empezar a jugar con las distintas posibilidades. La aorta, ¿podemos hacer 30-15? Sí, podemos hacer 30-15. Podemos poner 60-30, podemos poner 60-30, pero podemos hacer 25-15 también. Si nosotros lo que queremos ver es si se llenan bien las renales, o sea, fundamental, tenemos que ver las renales, ¿sí? Que no haya lesión en las arterias renales, derecha e izquierda. Ver que no tengamos lesiones aparentemente significativas en la aorta y ver la bifurcación de las ilíacas. Hacia abajo, hasta donde nos dé. Recuerden la clase de radioprotección. El intensificador o IDI lo más bajo posible, lo más pegado del paciente, y la camilla lo más alta posible para despegar, ¿sí?, al paciente del tubo, ¿sí? Esto nos va a permitir darle menor irradiación al paciente, por ende menos radiación a todo el equipo de salud, y nos va a permitir tener un campo más amplio, ¿sí? Con lo cual vamos a poder ver de las renales hasta las ilíacas primitivas, incluso hasta la ilíaca externa, e incluso podemos llegar a ver hasta las femorales, ¿por qué no? Todo depende de la anatomía del paciente. La fase 2, luego que hacemos la aorta abdominal, vamos a visualizar las femorales o la cámara femoral. Esto es cámara femoral, ¿sí? Obviamente acá no está abierto completamente, entonces dependiendo del médico les puede pedir que hagan, si hicimos 30 de oblicua y no se abre bien la cámara femoral, entonces hacemos un poco más, 45, 60, va a depender de la anatomía del paciente, nuevamente les digo. Entonces, donde vemos que se abre bien esta bifurcación, listo, ahí estamos en posición y le podemos decir al médico que estamos en condiciones de realizar esa adquisición, ¿sí? Ustedes sepan siempre, las oblicuas que vamos a manejar en miembros inferiores, a nivel femoral, va a ser de 30, ¿sí? En realidad, a nivel de todo el miembro inferior va a ser de 30 oblicuas derecha e izquierda, dependiendo del miembro que vamos a usar, porque es homolateral, y si vamos a ver las ilíacas, es contralateral, ¿sí? 30. Esto es para que ustedes sepan qué reparos anatómicos. Si vamos a hacer ilíaca, ¿sí?, tenemos que ver, por ejemplo, que a nivel superior, ¿sí?, veamos la cresta ilíaca. De ahí para abajo tenemos que ver todo. Y centramos para que nos quede la bifurcación de la ilíaca externa y la hipogástrica en el centro de la pantalla, ¿sí? Entonces, de esa manera vemos completamente la ilíaca. ¿Por qué hacemos contralateral? Porque ustedes sepan que la anatomía de la pelvis, ¿sí?, está en esta posición, ¿sí? Con lo cual bajan copiando la pared de la pelvis, la ilíaca. Entonces, si nosotros haríamos homolateral, ¿sí?, con el tubo acá, estaríamos perpendicular a la arteria, ¿correcto? Con lo cual no visualizaríamos nada. Entonces, al hacer contralateral, ¿sí?, el tubo lo tenemos de este lado, acá, a ver si no me veo en la pantalla, ¿sí?, tenemos el tubo de este lado, con lo cual podemos visualizar completamente la bifurcación de la arteria ilíaca. ¿Por qué les menciono que el reparo anatómico es las crestilíacas? Porque a nivel de las crestilíacas nosotros tenemos la ilíaca primitiva, con lo cual vamos a agarrar un poco de aorta también, entonces vamos a ver la bifurcación aortoilíaco hacia a nivel del Carrefour, vamos a ver toda la ilíaca primitiva y vamos a llegar a ver la bifurcación de la ilíaca externa y la interna. Continuamos. Después, para que ustedes no tengan que estar moviendo el arco mientras hacen la corrida del miembro inferior, tienen la opción de moverle el pie al paciente.
Esto teniendo el recaudo de primero consultarle al paciente si tiene alguna lesión en el pie, en el tobillo o en los dedos, porque si el paciente tiene una lesión y ustedes le agarran el pie, le pueden producir dolor al paciente. Y cuando el paciente siente dolor, va a tender a mover el pie o a retraerlo, con lo cual se nos va a mover la imagen o se nos va a salir la imagen del foco donde estábamos, ¿sí? Entonces, al mover el pie, ¿sí?, hacia interno o externo, lo que vamos a lograr es que los vasos, ¿sí?, se muevan en este sentido, ¿sí? Entonces vamos a lograr que un vaso que está de esta manera, al mover el pie, se abra y lo podamos visualizar bien, ¿sí?, y separarlos, ¿sí?, unos de otros. También tenemos la cortical del hueso, entonces al moverlo también logramos que se separe esa arteria de la cortical del hueso, ¿sí? Si luego adquirimos la curva de aprendizaje necesaria como para mover la mesa y al mismo tiempo lograr mover el pie y el arco, ir jugando con eso, bueno, nada, estamos en una situación óptima, pero pueden, ya les digo, desplazar la mesa, ir moviendo el arco, sacándole oblicua o agregándole oblicua, o mover el pie. Es una muy buena técnica para que se abran los vasos o se despejen de la cortical del hueso. Tengan en cuenta otra cosa. Muchos, cuando hacen miembros inferiores, ponen los pies al cenit, ¿sí? O sea, que miran hacia la línea media. Cuando ustedes hacen eso, lo que están haciendo es comprimir los músculos de las piernas, ¿sí? Las piernas me refiero de la rodilla para abajo. Están comprimiendo los músculos infrapatelares, con lo cual pueden que estén comprimiendo la arteria, ¿sí? Con lo cual el flujo no va a ser el óptimo. Entonces, lo ideal es que el paciente se quede con los pies relajados, ¿sí? Ustedes le dicen al paciente, relaje el pie, que yo se lo voy a estar moviendo, avísenle al paciente, yo le voy a estar moviendo el pie. Entonces el paciente se relaja y ustedes lo que hacen van rotando el pie hacia adentro o hacia afuera según la necesidad en cuanto vaya pasando el contraste, ¿sí? Entonces el paciente está relajado, los músculos están relajados, la arteria relajada y el flujo es normal a través de esa arteria, ¿sí? Seguimos, pasamos por la arteria femoral y superficial. Les dije anteriormente que una tenía ramas y otra no tenía ramas, ¿sí? Como ven acá, una tiene ramas y otra no tiene ramas. ¿Cuál era la que tenía ramas? ¿Hay alguien que me pueda responder? ¿Hay alguien que pueda responder? La femoral profunda dijo que era la que tenía ramificaciones, ¿no? Excelente, excelente. Muy bien. Seguimos avanzando. Acá tenemos la transición femoropopliteo. La transición femoropopliteo, a nivel angiográfico, ¿sí?, ustedes lo van a visualizar, ni bien la arteria pasa la cortical del hueso. Es como que se mete dentro, ¿sí?, del fémur. En realidad está pasando el canal del Hunter. Acá se encuentra el canal del Hunter, ¿sí?, que es un anillo ligamentario, que es por donde atraviesa la arteria y se va desde medial hacia posterior, ¿sí? Acá está detrás del hueso. Y aquí comienza a llamarse arteria poplitea. Toda esta es la arteria poplitea. Acá vamos a ver, ¿sí?, acá pueden visualizar que está la articulación femorotibial, ¿sí?, o sea, la rodilla. Entonces, como les dije antes, acá ven la cortical del hueso, ¿sí?, del fémur. Una vez que ingresa o que se va hacia atrás, se denomina poplitea. Toda esta arteria es arteria poplitea. Una vez que pasamos la articulación, ¿sí?, de la rodilla, o sea que ya estamos a nivel de la tibial, este es el hueso tibial, ¿sí? Una vez que pasamos esta articulación, se comienza a llamar tronco tibio peroneo. Este trayecto se llama tronco tibio peroneo. Y el tronco tibio peroneo se va a dividir en la tibial anterior, que va hacia afuera, ¿sí?,
es anterior y hacia afuera. En la angiografía lo vemos hacia afuera. Y hacia adentro vamos a ver la peronea posterior, o tibial posterior, perdón, tibial posterior, y la arteria peronea, ¿sí? La arteria peronea es interósea, fíjense que acá tenemos, o lo vemos de este lado, acá tenemos el peroné, que es externo, y la tibial, que es interna. Y por el medio baja la arteria peronea. En este caso está hecho en simultáneo ambas piernas, ¿sí? Como les había dicho antes. Si pueden visualizar rápidamente haciendo un golpe con el ojo, ustedes pueden ver que tiene lesiones difusas en todo lo que es la arteria poplitea, ¿sí? Es de fino calibre, ¿sí? Y por lo que acá no podemos ver hacia arriba, pero lo que podemos ver es que sí tiene lesión a nivel de femoropopliteo izquierdo, ¿sí? Miren todas las colaterales que tiene en este caso. Y acá podemos inferir lo mismo porque tiene muchas colaterales. Pero acá esta tortuosidad y demás son colaterales propios de lesiones y de puentes que realiza el cuerpo. Bueno, pasando a la parte flebológica, ¿sí? Esto es una inyección en la femoral superficial, en la vena femoral superficial, ¿sí? Esto que se ve acá es la vena glútea. No es necesario que sepamos esto, simplemente, o sea, el nombre en este caso de qué vena estamos viendo, sino que lo que quiero remarcarles y quiero que visualicen es los distintos calibres que tienen las venas, ¿sí? Fíjense que tienen distintas tortuosidades producto de las válvulas que yo antes les comentaba. No es que tengan lesiones, sino que tienen válvulas. Acá se visualizan. Esto es una válvula, ¿sí? Y tienen distinto diámetro, ¿sí? Por esto de que tienen otro caudal y además no tienen esa capa muscular que la hace turgente y como dibujada en línea recta. Acá estamos viendo miembros superiores. Esto voy haciendo un pantallazo como para que ustedes tengan una idea. Esto es un callado aórtico. Fíjense lo que yo les decía antes. Si ustedes vienen de la arteria radial derecha, ¿sí? Van a venir por la subclavia derecha, tronco brachiocefálico, van a caer en el callado aórtico y dependiendo, ahora los vamos a ver, de la anatomía que tenga el paciente, ¿sí? Este callado aórtico puede ser que el brachiocefálico esté aquí, esté acá o esté acá, ¿sí? Con lo cual vamos a tener mayor o menor acortamiento de catéter, ¿sí? Y luego recién ahí vamos a ingresar en la aorta descendente. En cambio, si venimos por radial izquierda, vamos a venir por la subclavia izquierda, ¿sí? Y vamos a desembocar directamente al callado, perdón, a la aorta descendente. Con lo cual, ¿sí? Ganamos, ¿sí? Catéter para ir más hacia distal. Esto es lo que les decía. Los distintos nacimientos de las carótidas y de posicionamiento del callado, de las arterias en el callado aórtico. Fíjense las distintas variantes que podemos llegar a encontrar dependiendo de la anatomía del paciente. Esto es una arteria pulmonar, ¿sí? Ustedes saben que del lado izquierdo tenemos dos lóbulos y una língula, y del lado derecho tenemos tres lóbulos, ¿sí? Un apical, un medio y un basal. En este caso, en el izquierdo tenemos solamente superior e inferior o apical y basal, ¿sí? Tiene distintas segmentaciones
que sería conveniente que las aprendan. Ahora no es el objetivo de esta clase, pero lo que quiero que sepan es lo siguiente: las posiciones en las cuales vamos a realizar una arteriografía pulmonar. Debido a que del lado izquierdo tenemos la silueta cardíaca, como dijimos antes, tenemos menos lóbulos, tenemos uno superior, uno inferior y una língula a nivel medial, ¿sí? Para poder visualizar de forma completa, tenemos que hacer una oblicua izquierda de 45 grados o más. En este caso, por ejemplo, como acá lo ven, es de 85 grados. Como les dije antes, va a depender de la anatomía del paciente, ¿sí? Usted hace en 45 grados y le dicen al médico, ¿puede testear, doc? Testea y no se visualizan completamente las ramas, bueno, van a ser más oblicuas hasta lograr tener una oblicua que les permita visualizar correctamente las arterias de esa pulmonar izquierda. Y como referencia anatómica, nosotros tenemos que visualizar bien apical, ¿sí? O sea, ver dónde empieza el pulmón y de ahí para abajo todo lo que ingrese, con lo cual el campo que vamos a utilizar va a depender de la anatomía del paciente. En este caso, utilizamos un campo de 48, que es el más panorámico, pero puede pasar que el paciente sea más chico y con un campo 42 estamos perfectos, ¿sí? Entonces, ahí donde va a jugar cómo lo visualizamos nosotros y si el paciente está bien respirado. Tengan en cuenta que se hace primero con sustracción digital, ¿sí? Con lo cual, al paciente hay que avisarle previamente que cuando nosotros les digamos, el paciente no debe respirar, no debe tragar y no debe hablar, ¿sí? Parece algo irrisorio que digamos esto, pero muchas veces en ese momento al paciente se le ocurre preguntar algo, o respira, o tose, o bueno, son todos factores que hacen a que la angiografía no salga bien, porque al ser con sustracción, sale movida, no se ve correctamente, por más máscara que después les pongamos y demás. Ya que digo máscara, una aclaración. Toda angiografía con sustracción digital, todas, independientemente de la región donde se haga, siempre ustedes le tienen que decir al médico que adquiera, ¿sí?, unos 2 segundos y luego inyecte. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, el equipo le hace una máscara, ¿sí? O sea, se pone completamente blanca la imagen y después aparece la arteria. Esto nos va a permitir a nosotros que una vez que estemos en el comando, podamos hacer una corrección de esa máscara si hay un pequeño movimiento o algo que no nos gusta. Si no le damos esta indicación al médico y automáticamente inyecta y pisa el pedal de adquisición, o inmediatamente que pisa el pedal de adquisición inyecta, no tenemos forma o margen de corrección de esa imagen, ¿sí? Entonces, ayudémonos a nosotros mismos a indicarle al médico que por favor pise el pedal de adquisición y tras 1 o 2 segundos recién inyecte el material de contraste. Entonces, de esa manera vamos a obtener una mejor calidad en la adquisición de la imagen. Cierro paréntesis, sigo con arteria pulmonar. Una vez que hicimos la oblicua, la siguiente es la lateral izquierda, ¿sí? Lateral izquierda que tenemos que visualizar desde la columna hacia el tórax. Nos tiene que entrar toda la anatomía. Y obviamente desde la región apical hacia la parte basal. Para esto le tenemos que decir al paciente, tanto en oblicua, frente o lateral, que respire hondo para ver, porque el médico le va a decir respire hondo, ¿sí? Entonces, cuando la estamos ubicando a la imagen, le decimos al paciente, ¿puede respirar hondo, por favor? Entonces, ahí centramos correctamente la imagen para que podamos visualizarla. Luego,
la pulmonar derecha, para hacer la pulmonar derecha, es frente estricto en AP, porque acá no tenemos silueta cardíaca, así que se ve perfecto. Y luego vamos al lateral derecho para visualizar con los reparos que teníamos anteriormente. Algo muy importante, cuando se hace arteriografía pulmonar, los brazos del paciente, ¿sí?, tienen que ir hacia atrás. O sea, le decimos, entrecruce los dedos y póngaselo debajo de la cabeza, si está despierto el paciente, obviamente, como si estuviese tomando sol, ¿sí? De paso, al paciente le causa gracia y no le resulta incómodo la situación de estar con los brazos de esta manera. Siempre y cuando tengan en cuenta que si van por radial, tengan en cuenta el tema de la vía, ¿sí? Para que no se salga y demás. ¿Y qué otra cosa más le iba a decir? Bueno, ¿para qué hacemos esto de tirar los codos, los brazos hacia atrás? Para que cuando hacemos lateral no nos salga el brazo contralateral interponiéndose en la imagen del pulmón, ¿sí? Básicamente, este es un reparo que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar la angiografía pulmonar. ¿Cuánto vamos a usar de contraste? 25-15, ¿sí? Es lo que 25-10 es lo que generalmente se utiliza para hacer una angiografía pulmonar. ¿Es suficiente para todos los pacientes? Les repito nuevamente, va a depender de la anatomía del paciente, pero generalmente sí es suficiente. Puede pasar que tenga distintas obstrucciones o algunas patologías, como por ejemplo, a determinada edad o porque tenga una patología en particular, se le calcifican los cartílagos óseos o los arcos óseos, entonces tenemos algunas imágenes prestadas, ¿sí?, en la angiografía, con lo cual quizás tengamos que inyectar mayor cantidad de contraste. Siempre que hacemos cualquier estudio, pero siempre que usamos sustracción, recalcarle al paciente que tome mucho líquido, 2 litros mínimos luego de haber realizado el estudio, ¿sí? Es muy importante para poder evacuar ese contraste y no dañarle los riñones al paciente, ¿sí? Seguimos avanzando. Nos vamos a abdomen, ¿sí? Abdomen, tenemos la aorta abdominal, ¿sí? De la aorta abdominal nos va a nacer, ¿sí?, el tronco celíaco. El tronco celíaco nos va a dar la hepática común y la arteria esplénica, ¿sí? Acá lo vemos en la angiografía, tronco celíaco, hepática común, esplénica, ¿sí? Esto como para que tengamos, siempre que realizamos un estudio angiográfico abdominal, se va a estudiar tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, ¿sí? Y renales se pueden llegar a estudiar también. Pero generalmente cuando es abdominal es tronco celíaco, ¿sí?, que puede pedir el médico inyectar de forma selectiva, entonces va a ingresar a través del tronco celíaco, ya sea a la hepática común o a la esplénica, e inyectar de forma selectiva, ya sea porque conoce que tiene una lesión en alguna de estas arterias y sus ramas, o puede ir a la mesentérica superior o a la mesentérica inferior, ¿sí? Repasen toda esta anatomía, que es muy importante para luego visualizarlo. Esta es la mesentérica inferior, con toda su rama colónica inferior, ¿sí? Este es el colon, acá viene toda la rama o la arcada de Drummond, y acá vemos la parte inferior de la mesentérica inferior, que va a irrigar toda la zona del recto, ¿sí?, la región terminal del colon. Este dibujito que estamos viendo acá es lo que vemos angiográficamente en este sentido, ¿sí? ¿Cuántos inyectamos de contraste? Siempre 25 o 15, 10 es lo máximo que se inyecta. Con 400 de PSI está más que bien. Inclusive, eso si lo quieren hacer con bomba. Si lo hacen manualmente,
nada, es el pulso del médico. Esta es una arteriografía selectiva de la arteria esplénica. Acá estamos viendo una angiografía 3D, ¿sí? Volumétrica de la arteria esplénica. Y esta es una angiografía con sustracción selectiva de la arteria esplénica. Un pequeño recordatorio y muy importante. Controlemos todo, ¿sí? Que no quede ninguna duda y sepamos que siempre el próximo paciente puede ser un familiar nuestro, ¿sí? Paciente. Por las mañanas, siempre, dependiendo del equipo que ustedes tengan, siempre hagan un checklist de todo el equipo, de todo el material que tenemos en sala, de las baterías, ya sea del desfibrilador, de todo lo que lleve batería en la sala, chequen que estén cargadas, que funcione. El fibrilador que funcione, que esté cargado, que esté con batería, si no, enchúfenlo. Pero ha pasado que se ha fibrilado un paciente, lo sé porque me lo han contado, y el desfibrilador no funcionaba. Si el desfibrilador no funciona, es responsabilidad nuestra. Ese paciente está al borde de la muerte, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a la sala, antes de ir a desayunar, antes de tomarnos un mate, antes de charlar con un compañero, chequeemos si entramos a la mañana. Si entramos al mediodía, si entramos a la tarde, tomamos la guardia de otro compañero, el compañero nos va a hacer un pase de guardia, nos va a decir las novedades, pero es nuestra responsabilidad verificar que esté funcionando todo, que el desfibrilador esté funcionando, que tengamos los materiales, que el angiógrafo esté funcionando. Preguntémosle a nuestro compañero, ¿hay alguna novedad? ¿Funciona el desfibrilador? ¿Funciona el angiógrafo? ¿Funciona la digital? Porque siempre pasa que llegamos, vamos a hacer el estudio y no funciona. ¿Y el médico qué va a decir? ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? Y no sé, yo tomé la guardia así. Esa puede ser nuestra respuesta. Pero el médico nos va a mirar y con justa razón y nos va a decir que es nuestra responsabilidad saber por qué no está funcionando, ¿sí? Ya sea porque le preguntamos a nuestro compañero o porque nuestro compañero nos dijo y nos olvidamos, ¿sí? Es nuestra responsabilidad saber que funciona toda nuestra herramienta de trabajo. Sepamos que es un equipo multidisciplinario, que tenemos que estar al tanto de lo que sucede. Si trabajamos con enfermeros, con anestesistas, con otros médicos, con fellows, bueno, tenemos que saber quién es el equipo que va a trabajar en sala y tenemos que trabajar en equipo para lograr un buen resultado en cuanto al diagnóstico. Le dejo 15 puntos para que los lean y los relean y los relean, ¿sí? Es muy importante esto. Puntualidad. Puntualidad, ya sea uno al momento de fichar, no es ese el criterio que le estoy marcando, eso es responsabilidad de cada uno, pero la puntualidad en cuanto a la sala, si el estudio está programado de una determinada hora, nosotros tenemos que estar antes listos para que ese estudio se pueda realizar. La puntualidad en cuanto a haber realizado ese checklist de que funciona el equipo, que funciona el desfibrilador. Esto va a la responsabilidad, la comunicación con el equipo, con nuestros compañeros, para nuestros colegas, para que sepamos si funcionan las cosas que tienen que funcionar. Mayra, tenés un micrófono, tu micrófono abierto. Colaborar para que sea un trabajo en equipo eficiente, ¿sí? La dotación y el equipamiento, lo mismo, de vuelta. El orden, la organización, tener identificados los materiales, mantener un código de ética profesional, siempre, siempre. Hagan hemodinamia o hagan lo que hagan, tienen que tener una ética profesional y mantenerla, ¿sí? La atención al paciente, esto se lo vengo recalcando desde que comenzamos las clases. El paciente es nuestra prioridad número uno, ¿sí? Tenemos que estar atentos a todo lo que nos pide el paciente y si no nos pide, tenemos que ver
la comunicación no verbal con el paciente. Tenemos que estar atentos a los signos vitales del paciente. Y tengan en cuenta siempre que ese paciente, como les dije en algún momento en una gráfica, es el padre de alguien, la madre de alguien, hermano, hermana, hijo, hija de alguien, ¿sí? Y puede ser un familiar nuestro el día de mañana, ¿sí? Entonces, tengamos el mismo respeto por todos los pacientes y tiene que ser nuestra vocación número uno, atender al paciente, ¿sí? Actualización permanente de nuestros conocimientos. Hoy ustedes están haciendo este punto que es súper importante, mantenerse siempre a la vanguardia. Yo ahora les di algunos protocolos, les di algunas guías, pero estas guías se van actualizando año a año y es su responsabilidad estar al día con estas guías para tener una mejor atención y ser buenos profesionales. Las vías de bioseguridad personales y con el paciente, las medidas de radioprotección, ¿sí? Es responsabilidad nuestra siempre. Las medidas de bioseguridad y de radioprotección radiológica son siempre responsabilidad nuestra, ¿sí? Y la actualización pedagógica a todo el personal, porque trabajamos en equipo. Ustedes, todos los conocimientos que se llevan acá, es fundamental que los puedan transmitir a su equipo de trabajo, no como una orden, no como algo imperativo, sino como una bajada en cuanto a los conocimientos. El compartir, ¿sí? El compartir hace al trabajo en equipo. Quizás lo que ustedes sumen de acá les sirva a otro y lo que otro pueda sumar de otro punto de vista, ya sea porque leyó un libro, leyó un paper o fue un congreso, les suma a ustedes. Por eso siempre les digo, en las clases participen, hablen, pregunten, porque la pregunta de ustedes es la respuesta para otro, ¿sí? Siempre es fundamental que hablen, que dialoguen y que conversemos sobre los distintos temas, porque eso va a llevar a enriquecernos y a nutrirnos. Los ateneos, por ejemplo, no solamente el Ateneo médico, sino el Ateneo pueden plantearlo dentro de su equipo de trabajo, hacer un Ateneo una vez cada 15 días para comunicar estas cosas, por ejemplo, para que todos manejemos la misma información. Si no está redactado, no está en un lugar donde todos tengan acceso a esa información en cualquier momento, bueno, está bueno que se hagan esa práctica de juntarse y conversar sobre distintos temas que hacen a una mejor atención. Mantener los materiales ordenados, colgados, de fácil acceso y elección es primordial, ¿sí? En vez de tener esto, podemos tener esto y siempre vamos a saber a dónde ir a buscar un determinado catéter o un determinado balón o el material que fuere, si está ordenado y en un sitio determinado, ¿sí? Ahora les voy a plantear, ¿sí? Quiero que participen y que me digan de esta foto qué errores ven, ¿sí? Acá hay 2 errores, luego les voy a mostrar otra foto que hacen a estos 5 errores, que me digan qué les llama la atención de todo lo que vimos desde que comenzamos la cursada al día de hoy, que no están siguiendo las normas. Estos 15 pasos que vimos antes no se están cumpliendo. ¿Qué dicen ustedes? Los escucho. ¿El Y flat que, panel puede ser que esté muy alejado? No es El, Excelente. Una. el intensificador está muy alejado. ¿Qué ¿Sí? cosa? El intensificador de imagen está muy alejado. Exacto, era lo que dice la compañera. No hay ¿Qué otra normas cosa? de radioprotección, no hay lentes plomados, no hay un biombo plomado. Bueno, esto tengamos en cuenta una cosa. Va a depender también de las características de cada servicio, las posibilidades de que tengan esos aditamentos de radioprotección. Las gafas plomadas, depende de la realidad de cada servicio. Esto quiere decir
En Argentina, por ejemplo, no les sé decir la cantidad de servicios que hay hoy día aprobados por el CASI, pero sí les puedo decir que el 5% de los profesionales utilizan gafas plomadas. El 10% tienen los biombos plomados o las faldas con las delgas plomadas. Entonces, al menos en Argentina es así. Ustedes me dirán en Chile, en México, Bolivia, República Dominicana, si esto es distinto. Creo que sí, en Chile estoy seguro que sí, lo conozco, y en México algunos lugares también conozco. Pero bueno, va a depender de la realidad, pero está perfecta la observación. ¿Algo más? El técnico no tiene barbijo. Excelente, excelente. Podemos estar muy acostumbrados a trabajar, podemos ser amigos del médico, del enfermero, podemos ser recontra amigos, muy buenos profesionales, pero esto no puede pasar. Norma de bioseguridad, ¿sí? El paciente no tiene la culpa que el equipo de salud se lleve bien y que estén en confianza y entremos a la sala así habitualmente, ¿sí? Porque esto puede desencadenar en una asepsia, una sepsis para el paciente, ¿sí? Eso no puede pasar. Otra cosa, También veo que el bote rojo está alejado de donde debería estar, está del otro lado de donde está el médico. bueno, el lebrillo o bote puede haber varios en la sala. Yo acá no visualizo si hay otro. Si fuese el único, podemos decir que sí, que está muy mal ubicado porque el médico no tiene forma de descartar el material biológico en ese lugar. Muchas veces hay uno de este lado porque si hay otro equipo de trabajo, ya sea anestesista o demás, se utiliza, o el enfermero cuando viene a colocar una vía le queda para desechar los productos aquí, pero generalmente tienen alguno por aquí atrás. No lo visualizo, pero es una observación válida si este fuere el único tacho rojo o lebrillo. ¿Tienen algo más? No se puede ser que el intensificador no tenga un intensificador estéril. Excelente, excelente. Ya sea de tela o una bolsa estéril, el intensificador tiene que estar cubierto, ¿sí? Porque por más que se limpie y se desinfecte y demás, esto tiene que estar cubierto porque está cerca de la zona de punción y cerca del campo estéril donde estamos trabajando. Excelente, muy buenas observaciones, ¿sí? Le dejo ahí marcado. Este círculo va tanto para la cobertura como para lo alejado que está el intensificador de este paciente. Seguramente están trabajando con la camilla baja, porque fíjense que está por debajo de la cintura del técnico, o técnica, no me doy cuenta bien, pero está baja, con lo cual el paciente también está cerca del tubo, o sea, todo mal. Y acá, ¿qué ven? Pues no tiene botas, no tiene gorro, cual cubrebocas. Bueno, creo que Hay un ahí sí combo. hay más errores. Bueno, ¿y qué otra cosa más? No tiene collarín. Perfecto. ¿Qué otra cosa más? Miren, no tiene collarín o protector tiroideo ni esta persona que está observando, ni el médico que está interviniendo. ¿Qué más? Ahí sí pareciera como que hay fiesta, ¿no? Están todos ¿Eh? amontonados en la mesa estéril, como que no se tiene el debido cuidado. Bueno, este señor está apoyado en la mesa, literalmente. O sea, no tiene ningún recaudo de que es una mesa estéril y que no puede ni siquiera tocarla a la mesa. Entonces, bueno, tenemos acá, creo que 5 me quedé corto, tenemos un montón. Porque ya esta persona no tiene ni el gorro, ni el barbijo, ni el
collarino, cuello tiroideo, protector tiroideo, no tiene las botas, por más que en algunos servicios puede haber médicos que dejan un par de calzados porque les resulta cómodos y son exclusivamente para el uso de la sala, pero bueno, no sería lo correcto. Está bien que lo hayan visualizado. Perfecto. Gente, esto es todo por hoy. Quiero que todas las preguntas que tengan las hagan. Es la última clase previo al parcial. Soy todo oídos. Darío, ¿Sí? Rocío habla. ¿Cómo estás? Hola, Consulta. Rocío. Sí. Me quedó colgado el tema de la lidocaína en la arteriografía del miembro inferior. Nosotros no lo usamos por eso. Los porcentajes más que nada. ¿El porcentaje de qué? Perdón, no te entendí. De la lidocaína con el contraste para las arteriografías de miembros inferiores. Mira, el porcentaje va a depender del médico. Básicamente yo ahí les puse que es 10, 11, 12, 13. Va a depender, el volumen va a depender del médico cuánto quiera poner, pero generalmente se pone 10, 2 centímetros, o sea, una ampolla diluida llevada a 10, 2 centímetros en el material de contraste. Es lo que comúnmente se puede llegar a utilizar. Lógicamente, si inyecta y al paciente le duele, y va a tener que poner más lidocaína si no tiene de baja osmolaridad o no iónico. ¿No hace arritmias de esa manera? No está descartado que haga arritmias, Ah, porque al inyectar material iónico, no tenés forma de que no haga arritmia. Como tampoco podés evitar que haga un reflejo vasovagal. paso a ver. Claro, Bien. eso va a depender de cada paciente. Lo que hace la lidocaína es en realidad atenuarle esa quemazón que le produce el contraste, ¿sí? Porque inclusive inyectando contraste de baja osmolaridad y no iónico, al paciente le quema. Claro. Imagínate si le inyectás, no sé, un trillozón. Es Terrible. fuego, es fuego. Sí, se Sí, prende un sí. fuego. Sí, sí, Ah, bueno. lo escuchás gritar al paciente, es literal. O sea, es. Sí, sí. Así que, Bueno, gracias. no, por favor, Esa era mi duda. los escucho. Yo estoy mirando las preguntas o lo que participaron en el chat. ¿Alguna otra pregunta? Están callados. Buenas noches. Solamente para reafirmar, entonces, el 5 va a ser solamente repaso. Sí. Repaso, en realidad es las preguntas que ustedes tengan. Yo no tengo problema, reabro la clase que sea y les muestro. La idea no es que yo le dé una clase, sino que ustedes vengan con preguntas concretas para que entre todos podamos resolverlas, responderlas, ¿sí? Para que no se queden con dudas para el parcial. Ok, muchas gracias. ¿Consultas sobre esta clase? Bueno, con referente a lo que usted mencionaba de tener lista la sala, sí tiene toda la razón. Y a pesar de que, como mencionaba, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he estado en el turno de la tarde y muchas veces me tocaba esa parte, recibir procedimientos a la mitad o incluso iniciando. Y sí, ¿no? Yo creo que al principio no dimensionas. Cuando yo llegué, pues realmente no sabía nada del servicio de hemodinamia donde laboro.
Entonces no dimensionas como tal, pues sí, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo en una sala de hemodinamia? Entonces igual, cuando vi un comentario en el chat, y es eso, ¿no? A final del día sí te toca aprender a la mala. En la mañana tengo compañeros que son, pues un poquito ya, mayores y que han tenido mucho tiempo ahí en la sala. Entonces tienen la costumbre de que siempre el desfibrilador lo tenían, apagado. Pagado. Y sí, me tocó en una ocasión, eso, ¿no? De que empieza a fibrilar el paciente, corres a querer desfibrilar y está apagado, ¿no? Entonces, afortunadamente el paciente salió y todo muy bien, ¿no? Pero sí te quita tiempo, segundos valiosos para el paciente, ¿no? El prenderlo, en ver que funcione correctamente, en lo que cargaste, etcétera. Entonces, sí es importantísimo eso, lo que usted menciona, esa parte de siempre checar que todo funcione acorde a las necesidades del servicio. Y algo que yo igual, bueno, dentro de todo aprendí es eso, ¿no? Que siempre, cuando yo llegué, no sabía dónde estaban las cosas. Entonces, ir hurgando en un servicio nuevo, para saber dónde están las cosas. Que muchas veces, incluso los compañeros que ya tenían tiempo ahí, no sabían dónde estaban los medicamentos, ¿no? Porque, pues, bueno, ya pasan mucho tiempo ahí, hacen malas costumbres y demás, ¿no? Entonces, pues sí, yo siempre he dicho eso, ¿no? Llegar a un servicio nuevo es siempre hurgar para saber dónde están las cosas, y cuando Bueno, tengas una urgencia, a una eventualidad, pues bueno, saber dónde están las cosas y poder atender lo más rápido, pues sí, las necesidades que se presenten durante el procedimiento, ¿no? Entonces sí, eso es algo muy cierto y yo creo que de eso lo debemos tomar todos en cuenta. sí, te diría que tuviste suerte que prendiste el desfibrilador y estaba cargado o estaba enchufado. Imagínate que lo Sí, prendés y no sorprende. sí, O no, sea, afortunadamente sí, lo prendí, sí estaba enchufado, mostraba que también tenía batería y demás, batería. ¿no? Pero le digo, tiene esa costumbre de que lo apagan, entonces, digo, bueno, Claro. Pero no te imaginas dimensioné. que con los nervios lógicos de que tenés al paciente desfibrilándose y que prendés el desfibrilador y no enciende, ¿sí? En ese momento te desfibrilás vos, primero y principal, porque no sabes si es que está desenchufado o que está sin batería. Entonces, nada, o sea, es tiempo valiosísimo que perdemos para el paciente, para el paciente. Es terrible. Eh, Hay dos cosas que pasan. Cuando un equipo de trabajo viene trabajando durante muchísimo tiempo, es lo que yo le decía, le mostraba la foto de la sala esa donde había errores. Cuando un equipo de trabajo viene trabajando desde hace mucho tiempo, uno tiende a que deja de visualizar estas cosas de que estén funcionando, te deja de prestar atención a dónde se colocaron nuevos materiales, deja de prestar atención a cómo ingresa uno a la sala. Total, entras y salís, ¿me entendés? Eh, entonces, inclusive el lavado de manos o cómo se colocan los camisolines, o bueno, todas esas normas de bioseguridad dejan de prestarse atención, lamentablemente. Eh, uno tiene que tratar de esos 15 tips que les pasé, de mantenerlos a rajatablas. Puede pasar también, no sé si les pasó alguna vez que están durante una urgencia y, y llaman o están con un estudio y llaman al de la guardia para que venga, ¿sí? Bueno, es como que hay que continuar con el estudio, no es posible de que frenen y le expliquen al compañero lo que hay que hacer. Entonces, como simultáneo, el compañero al lado de uno diciéndole, bueno, mira, en este momento estamos haciendo tal o cual estudio, ya recanalizó o ya inyectó o ya, ¿sí? O sea, es función nuestra decirle a nuestro compañero qué es lo que ya se hizo, ¿sí? Si hubo alguna novedad durante nuestro transcurso en la sala de hemodinamia, ya sea que no funcionó algo, ya sea de que cambió algo para bien o para mal, todo eso hay que avisárselo a nuestro compañero. Esa es función nuestra, más allá de que si nos preguntan
o no nos pregunta, nosotros tenemos que ser buenos profesionales y colaborar con el equipo de salud. Y después otra cosa que decía Jesús es, no siempre vamos a estar, ya sea que trabajen 4 horas, 6 horas, 8 horas, la cantidad de horas que trabajen en el servicio, no vamos a estar las 8, 6 o 4 horas netas dentro de la sala de hemodinamia trabajando un estudio tras otro. Vamos a tener siempre un bache o vamos a tener momentos en donde por ahí un día estuvimos a full trabajando, haciendo varios estudios y en otro día hubo menos estudios, ¿sí? Programados. Y no cayó ninguna urgencia. Aprovechemos ese tiempo. Yo no le digo que no descansen, que no tengan su rato de ocio en el servicio, pero aprovechen ese tiempo para visualizar dónde están los materiales, ¿sí? Independientemente de que si tienen la suerte de trabajar en un lugar donde hay técnicos, enfermeros, fellows, hay más de un enfermero o más de un técnico, interésense ustedes por visualizar dónde está el material, dónde guarda el técnico las cosas, dónde guarda el enfermero las cosas, dónde guarda el fellow las cosas, dónde guarda, si tienen, por ejemplo, una enfermera de tránsito o que rota o tienen un asistente que es el que se encarga de traer material a la sala o al servicio y tenerlo guardado en un determinado lugar. Interésense por saber dónde está ese material porque al momento en que se acaba, ¿sí? Y no podemos llamar a esa persona, salimos corriendo nosotros a buscarlo y lo traemos. Es mucho más rápido. Nada, si hay una farmacia, saber dónde está ese material, porque si estamos en una guardia no vamos a tener el personal de farmacia que nos diga o pedírselo para que nos entregue ese material. Tenemos que saber nosotros dónde ir a buscar ese material. Bueno, son todas cosas que no es para que se vuelvan locos y mañana ya salgan desesperados a ver dónde están todas las cosas del servicio. Pero en el día a día, ir sumando alguna cosita, ir viendo dónde se encuentra, cómo se prepara determinada medicación, cómo se prepara. Ustedes me van a decir, sí, bueno, pero a mí por la matrícula, por ley, no hacemos tal o cual cosa. Yo creo que el límite lo ponemos nosotros, ¿sí? Yo ya les digo, esto es un trabajo en equipo. Yo por más que a mí mi matrícula no diga que yo puedo administrar contraste, no puedo administrar medicación, yo si el paciente se me está muriendo, voy a ser el primero en correr a inyectar la medicación, que sea, ya sea una atropina, ya sea una noradrenalina, o lo que fuere que el médico me indique para inyectarlo. No podemos ponernos en ese dilema, yo no. Eso va en cada uno, pero digo, sepamos cómo se preparan las medicaciones, sepamos dónde se guardan las medicaciones, porque ya sea que no la preparemos nosotros, sino porque la va a preparar el médico o el fellow o quien fuera o una enfermera, sepamos dónde está la medicación para traerla en ese momento. Algo importante en una urgencia, ¿dónde están los cables del marcapaso transitorio y dónde se encuentra el dispositivo, el marcapaso transitorio? Muchas veces el enfermero, el asistente o lo que fuere, lo guarda en algún lugar del servicio, ¿sí? Y no está eso comunicado a dónde se guarda, ¿sí? Por ahí lo sabe el enfermero que está día a día, o el asistente obviamente, pero en una urgencia ese enfermero o ese asistente no está. Entonces debemos saber dónde se guarda el marcapaso transitorio para poder colocárselo al paciente si lo requiere. Bueno, ¿dónde se guardan los electrodos? ¿Sí? Justo, no sé, necesitamos hacer una urgencia y no hay electrodos. ¿Qué hacemos? ¿No hacemos el estudio? ¿No conectamos al paciente? No. Tenemos que saber dónde ir a buscar electrodos en la sala de hemodinamia. O sea, buscarla en el servicio donde se guardan esos materiales. Y bueno, así con todo. ¿Alguna pregunta más? No los quiero aburrir yo con explicaciones mías, pero aprovechen la oportunidad de preguntar, porque ya se viene el parcial. Con respecto al parcial, como tal,
viene lo que son las clases o va enfocado a? Sí, es todo lo que vimos en clase. O sea, no les voy a tomar nada que no hayamos visto. Sí, presten atención en cada clase qué fue lo que se hizo más hincapié, digamos, en lo que más se le prestó atención a esa clase. Y fíjense las imágenes, fíjense las definiciones y los puntos a tener en cuenta. Esos son, digamos, los puntos los reparos que tienen que tener en cuenta al momento de estudiar para el parcial. Ok, y bueno, son respuestas múltiples o preguntas abiertas. ¿Cómo viene? Va a haber de todo. Va a haber de todo. Excelente. Perfecto, ok. ¿Y qué fecha es? ¿Me recordaría? Se abre el 12 de diciembre a las 0 horas, ¿sí? O sea, a la primera hora del día 12 hasta las 23:59 del día 13 de diciembre. Ok. ¿Y tenemos un solo intento o Sí. cómo? Sí, sí, sí. El sistema, una vez que ustedes ingresan, ya lo toma como que ingresaron a hacer el parcial. Por eso les decía, no incurran en voy a entrar a ver cómo es, porque el sistema los tomó como que entraron a hacer el parcial. ¿Sí? O sea, Ok. si ustedes entran y cierran, no tienen más posibilidades de ingresar a hacer el parcial. ¿Y tenemos algún tiempo determinado, un lapso determinado para contestarlo? Sí, en 1 hora va a ser. Ok, yo ingreso y a partir del momento en que ingreso, corre 1 hora para contestar el examen. Exacto. Por eso les decía, no se detengan, si alguna pregunta no les sale, no las pueden resolver, continúan con la siguiente. No se detengan, porque el tiempo sigue corriendo. Entonces, una vez que resuelven el resto del parcial, pueden retomar en esa pregunta que les faltó. ¿Sí? Ok. Y necesitamos el 75%, si no mal recuerdo. Sí, Ok, perfecto. Bueno, creo que sería todo por el momento. Muchas gracias. perfecto. Gracias a vos, Jesús. Bueno, si no tienen más consultas o preguntas, damos finalizada la clase de hoy. Les agradezco su atención y bueno, siempre en cada clase recuerden que tienen un foro, en cada clase tienen un foro para realizar consultas. Se los dije desde la primera clase, aprovechen los foros para hacer preguntas relevantes a cada una de las clases, que yo se las puedo ir respondiendo y no tienen que esperar a una próxima clase en vivo para tener las respuestas. Así que nada, aprovechen los foros para realizar todas las preguntas que quieran y el 5 nos vemos para más consultas. Nos vemos. Chau, chau. Chao, buenas noches. Bye. Buenas noches. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.